Bienvenidos al módulo de afectaciones de las víctimas y acciones psicosociales. Somos un grupo de psicólogas que vamos a compartir con ustedes todo el efecto que padecen estas personas víctimas de delitos a raíz de la vulneración de sus derechos. Vamos a encontrar dentro de este módulo lo que son reacciones frecuentes y dentro de ello tendremos que hablar de psicopatología. La psicopatología no es tan conocida, no es tan popular, incluso asusta, pero ustedes en nuestro módulo se van a dar cuenta que muchas de las personas que conocemos, que nosotros mismos hemos padecido algún trastorno psicopatológico sencillo, como por ejemplo un trastorno de adaptación. Entonces vamos a aprender cómo estas enfermedades mentales, que se llaman trastornos mentales, pueden estar presentes en las víctimas como parte de las reacciones esperadas. Sin embargo, estas reacciones esperadas serán diferentes para la víctima de cierta clase de delitos, como por ejemplo la violación sexual, y es diferente el impacto que esperamos de una víctima en casos de desplazamiento forzado. Esto implica que hay perfiles de daño diferenciados, y eso es también algo que nosotros como profesionales, ustedes y nosotros, debemos aprender a manejar. El abordaje de estas víctimas que tienen daños diferentes. En este módulo también vamos a observar cómo la conculcación de derechos genera vulneraciones en las víctimas, y esto tiene un impacto diferencial dependiendo, por ejemplo, de la edad de la víctima. No es lo mismo un joven secuestrado que una persona adulta secuestrada, y contrario al sentido común, los adultos reaccionan mejor a esta victimación que los jóvenes. Por eso la importancia de identificar estos perfiles variables según los factores de género, de edad, sociocultural, étnico, y por esta razón vamos a hablar de lo que es el enfoque diferencial. Entonces, cómo desde el punto de vista humano nosotros tenemos que acercarnos a cada persona viendo su particularidad, pero también entendiendo que todas las víctimas en general merecen que nosotros tengamos la capacidad de hacer un abordaje suficientemente profesional, pero suficientemente humano. A todo esto es lo que llamamos el impacto psicosocial de las víctimas. Dentro de esto también vamos a encontrar otras reacciones que no necesariamente son psicopatología, sino por ejemplo afectaciones en otro ámbito que son del punto de vista psicosocial. Por ejemplo, cuando a alguien se le alteró su proyecto de vida, antes tenía un sueño, una planeación, y ahora es completamente distinta después del delito. O como por ejemplo se afectó su autoestima, porque la autoestima no genera propiamente un trastorno, sino otro tipo de alteración. Pero también vamos a ver impactos colectivos, como por ejemplo la alteración de los liderazgos, la red comunitaria, y todo esto como una expresión de daño psicológico colectivo. Vamos también a lograr diferenciar en este módulo lo que es, por un lado, el daño moral, que lo puede apreciar cualquier persona, cualquier juez con su sana crítica, no necesita ser experto, pero que es diferente del daño psíquico propiamente, que lo aprecia un profesional, tiene técnicas especiales para medirlo, para cuantificarlo, para evidenciarlo. Y esto se debe entregar al proceso judicial como una prueba, como un elemento material de conocimiento para que luego se convierta en una prueba. De ahí la importancia de que los equipos sepan, por un lado, identificarlo, por otro lado, abordarlo, pero adicionalmente que sepan remitirlo para que el perito logre documentar ese impacto, ya sea individual, familiar o colectivo. Entonces, así estamos ayudando a la víctima con una muy buena orientación psicojurídica para lograr hacer un acervo probatorio suficiente que le permita a ella también, durante el proceso judicial, evidenciar los perjuicios que ha padecido, pero al mismo tiempo, cómo puede solicitar que sean reparados. Esto en torno a lo que va a ser el impacto. Sin embargo, algo que esperamos que a ustedes también les interese mucho será el planteamiento de que muchas de las reacciones de estas víctimas son reacciones normales ante la anormalidad que implica el delito. Es decir, vamos a aprender a diferenciar como una víctima que sigue siendo
extorsionada, que sigue siendo hostigada, pues desarrolla un estado de hiperalerta. Pero ese estado no significa propiamente un trastorno depresivo y que ya tenga un trastorno mental, un trastorno paranoide, perdón, y que por esta razón ella esté enferma mentalmente. No. Parte de lo que vamos a aprender es cómo estas reacciones son normales y esperadas en las víctimas y cómo debemos hacer un manejo adecuado para no pensar que la víctima es la que tiene el problema, sino que es una reacción normal y proporcionada a lo que le está sucediendo. Vamos a encontrar también, por ejemplo, otras reacciones frecuentes como es el duelo. Todos hemos hablado de duelos, de hecho, sin saberlo, todos hemos padecido duelos. Por ejemplo, cuando perdemos una pareja, un trabajo, la salud, son duelos parciales o mayores. Y entonces las víctimas también padecen duelos. Por ejemplo, la virginidad de la niña que fue abusada, por ejemplo, la pérdida del hijo desaparecido. Vamos a lograr diferenciar entre lo que es un duelo que lleva un curso normal hasta su elaboración y lo que es un duelo alterado. Los duelos patológicos suceden con mucha frecuencia cuando las personas no tienen ni los elementos personales ni judiciales para resolver su conflicto psicológico. Por ejemplo, hablando nuevamente de los casos de desaparición, cuando no hay un cuerpo a través del cual se pueda cerrar ese proceso, ese periodo de sufrimiento, y entonces queda suspendida la incertidumbre y adicionalmente no hay suficiente ayuda de todo el aparato investigativo. Entonces, todo esto dentro de la línea de los impactos. Pero adicionalmente vamos a aprender los abordajes. ¿Qué cosas podríamos hacer? Entonces, ¿qué situaciones son las que merecen el acompañamiento nuestro, el de los profesionales en general? Porque parte de lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos hacer intervenciones interdisciplinares de crisis rápidas y nos corresponde a todos. Pero también vamos a ver cómo es diferente que ciertas personas necesitan psicoterapia y debemos remitirlas a psicoterapia aunque sean víctimas. Pero también vamos a ver las otras posibilidades que tengamos, por ejemplo, de movimientos asociativos de víctimas, donde lo mejor que le podamos sugerir a una persona que ha sido vulnerada en aspectos morales y en aspectos psíquicos es unirse a un grupo de víctimas que ha padecido situaciones similares. Los movimientos asociativos logran empoderar de manera muy importante a las víctimas y en ese sentido resultan bastante rehabilitadores, bastante sanadores, más allá de lo que podamos hacer los profesionales. Entonces, esas son las diferentes alternativas de intervención y los impactos. Será un placer compartir con ustedes estos conocimientos. Esperamos que el módulo les haya gustado mucho, el módulo escrito, pero estamos también seguras que en nuestro encuentro presencial, con las actividades que hemos previsto, realmente vamos a tener unos encuentros muy gratificantes. Y por supuesto, con su colaboración y su participación, lo serán mucho más. Muchas gracias.